Hoy me puso en mi corazón esta reflexión que está en 2 Timoteo, el pasaje que el Señor puso en mi corazón. Lo vamos a empezar a leer. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a ir por parte. El 19 por ahora. ¿Ven? Acá está hablando previamente arriba, antes de estos versos, está justamente problemas y situaciones de enseñanzas erróneas que estaba recibiendo el pueblo de Dios, ¿no? Por eso es que Pablo acá a Timoteo le dice que habla del fundamento. A pesar de los sucesos y las cosas que estaban haciendo mal y que no condecía con la obra de Dios, con lo que Dios había enseñado, con Jesús estaba enseñando. Y por eso Pablo habla luego en este pasaje diciendo, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho a través de Jesús, lo que trajo de Dios Jesucristo a esta tierra, está firme tal cual Él lo ha establecido, amén, y va a ser inamovible, evidentemente. Está fundado sobre la roca, dice la palabra, ¿no? Y dice, teniendo este sello, habla de algo estable. El sello determina algo ya firme, algo inamovible, algo que ya está decretado, que no hay posibilidad de cambio. En este caso habla de eso, de este sello, ¿no? Y lo que realmente establece este sello, o que hace, ¿cómo decir?, ver en este sello, son dos cosas importantes. Una de parte de Dios y otra de parte nuestra. Ahí dice, la primera dice, conoce el Señor a los que son suyos. A Dios nadie lo va a poder engañar. Conoce cada una de nuestras partes, ¿verdad? Él nos hizo. Por lo tanto, Él sabe realmente quiénes son los suyos y quiénes no. No hay necesidad de fingir nada, ¿verdad?, delante de Dios. Por eso hace saber, como diciendo, ya delante mío nada está oculto. Todo se sabe, todo lo sé, nos dice así. Él conoce cada parte de nuestro ser. No hay forma de engañar a Dios. Y la otra que menciona está relacionada con nosotros, con lo que Dios quiere de nosotros. Y dice, se conoce al Señor en lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Creo que acá todos invocamos, ¿no?, el nombre de Cristo. Invocar es justamente llamar, tratar de atrapar, si se quiere, en cierta forma, la presencia de Dios, traerlo a nosotros, tener ese acercamiento y esa relación con Él, ¿verdad? Todo eso implica, es invocar, habla de una expresión profunda, más que nada de nosotros hacia Dios. Y todo aquello que tenemos, o queremos, pretendemos, tener este privilegio, ¿no?, de invocar a Dios, dice la palabra que debemos apartarnos de iniquidad. Si no, es imposible acercarnos a Dios, porque la iniquidad habla de todo mal. Y si yo estoy inmerso en el mal, no puedo acercarme a Dios, ni Dios se puede acercar a mí. Por eso ese invocar nunca va a tener buen resultado. Entonces esto debemos considerarlo como una ley básica que está poniendo el Señor en su fundamento. Una, que Él conoce todo, nada se le escapa, y otra que nosotros debemos entender
que si no nos desprendemos de toda maldad, no podemos tener nunca la comunión con Dios. Porque la luz con la tiniebla no se junta. Adán y Eva fue separado de Dios porque entró en las tinieblas. Por eso es que nosotros debemos entender este principio, desde el vamos nomás, para que analicemos cada una de nuestras vidas. Y él dice, el segundo punto, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos son de usos honrosos y otros de usos viles. Así que si alguno se limpia, este es el verso que me interesa que tengamos en cuenta. Así que si alguno se limpia de esas cosas, serán instrumento para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Esa es promesa de Dios para nuestra vida, pero esos vasos representan a una persona, es el corazón de una persona, ¿no? Y no siempre nuestro corazón está limpio. No siempre podemos estar limpios. Por eso es importante que esta tiene que ser una acción nuestra. Dios nos habla para que eso lo hagamos nosotros, ¿verdad? Muchas veces pretendemos buscar a Dios en la magia, que Dios haga todo, ¿verdad? Que todo se realice así, pum, ya está. Sin embargo, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer, porque acá dice, así que si alguno se limpia, eso es nuestra responsabilidad, limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todas aquellas cosas que están en este vaso, digamos, si es que ese vaso quiere ser usado por Dios, ¿verdad? Porque no puede haber en el mismo lugar dos cosas, una limpia y una sucia. Entonces, si no nos limpiamos, no hay llenura de Dios. Eso es lo que declara acá Pablo a través de Timoteo. Dice, serán instrumentos para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda obra. Porque Dios está buscando siervos, pero siervos de valor, siervos que realmente estén limpios, que puedan tomar la palabra de Dios y ofrecerla, transmitirla. Ese es el servicio del cual Dios nos quiere honrar más que nada. Que nosotros podamos ser ese canal de bendición, ese transmisor, pero no podemos transmitir algo que no tenemos. Y no podemos llenarnos de algo si el vaso está lleno. Por lo tanto, por eso primero tenemos que vaciarnos. Tenemos que limpiarnos de esa vieja naturaleza. Tenemos que esforzarnos justamente en mirar dentro de nuestro vaso a ver qué está conteniendo. ¿Qué es lo que está en nosotros que Dios no le agrada? Debemos hacernos esa pregunta, debemos investigarnos a nosotros mismos. Porque es muy común ver al otro, poco común vernos a nosotros mismos. Y Dios nos manda a vernos a nosotros mismos. Tenemos que analizar cómo está nuestro corazón, con qué está cargado, qué es lo que nos enganchamos, por decirlo en argentino, con las cosas de este mundo, con lo que nos rodea, con lo que nos toca compartir, que no estar en el Señor. Cuántas cosas a veces se nos pegan y muchas veces hasta se nos hacen carne en nosotros y comenzamos a practicar. Entonces es algo que debemos aprender a mirar, porque así evitamos que el enemigo pueda realmente usarnos, ¿verdad? En lugar de ser usado por Dios. A veces miramos a una persona buena o que está bien si no asesina a nadie. Pero eso no tiene
mucha importancia, porque Dios mira todas las manchitas. Porque cuando habla de limpio, limpio es limpio, no tiene que ver nada, ¿verdad? Entonces, no puede Dios ayudarnos si nosotros no nos esforzamos a lograrlo. Ese es el punto que a veces no podemos entender y pretendemos que Dios nos haga todo, nos dé todo. Pero acá Dios nos dice que somos nosotros los que tenemos que limpiar ese ojo. En el primer verso que hablamos nos habla de que debemos limpiarnos de toda impiedad, o sea, de toda maldad. También es algo que nosotros, y acá confirma para ser usado, que eso es prioridad. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Habla ya también a nivel pueblo, digamos, ¿no? Que nuestras individualidades estén para estar unidos en un mismo sentir, en una misma visión, para poder lograr realmente que, como hablábamos de ese cielo, venga a nosotros, ¿no? Y acá habla en claro que no basta inclusive con limpiarnos, ¿no? Sino que también hay que llenarnos. Porque fíjense en el caso del ejemplo ese bíblico, cuando una persona fue liberada de demonio, ¿no? La palabra dice que la persona estaba bien, no estaba en pecado, ¿no? Porque dice que su corazón estaba limpio, estaba ordenado, estaba todo en regla, pero vacío. Entonces vinieron los demonios de vuelta, buscaron otros 7 más y su estado fue peor que el primero porque pudieron entrar, porque estaba vacío. Por eso a veces el hecho del dicho ese que hay popular, yo no hago mal a nadie, ¿verdad? No es solo lo bueno, sino que yo tengo que hacer bien a alguien también, ¿verdad? Tengo que ser la otra parte. Y esto es lo mismo. Si yo no me quedo vacío, no me sirve de nada si estoy limpio solamente. Tengo que ser llenado. Por eso es que esa llenura, lógicamente, tiene que venir de las cosas de Dios. Por eso acá Dios nos habla a través de Pablo de que debemos huir en principio y de que también tenemos que llenarnos. Acá dice, huye también de las pasiones juveniles, y está dado no solo a los jóvenes, esto es para todos, ¿no? Porque hay muchos grandes que a veces tienen mucho de nene, de pibe, y hacen cosas que no tienen que hacer, y no solamente hablamos en este caso de pasiones, a veces cuando hablamos de pasiones desordenadas a veces que hablamos solo de lo sexual, pero no solo se trata de eso, se trata de todas las cosas que a veces nos dejamos arrastrar como gente que no tiene experiencia o que no tiene dominio de sí mismo. Por eso habla de las pasiones juveniles. Y acá una de las cosas que nombra de seguir es la justicia, la fe, el amor y la paz, que son todo relacionadas con Dios. No es lo que nosotros podemos relacionarnos con nuestra humanidad. No es la justicia humana, no es la fe humana, no es ese amor humano, no es esa paz humana, la que podemos conocer como humano, ¿verdad? Sino que todo esto está dentro de la verdad de Dios. Y yo busqué justicia, por ejemplo, para dar otro significado que podríamos darle dentro de lo que es la verdad de Dios.
Es integridad, rectitud, es santidad, es caminar la verdad. Eso es justicia, ¿verdad? Porque a veces asociamos la justicia divina con la justicia del hombre. Y no tiene nada que ver. Porque la justicia de Dios está relacionada con su palabra, con su verdad, con lo que Él vino a transmitir. Que estemos caminando en esa verdad. Eso es andar en justicia. Y dice como en Santiago 1:20, por ejemplo, no habla que la ira del hombre, o mejor dicho, en la ira del hombre no puede haber justicia. Y a veces en el hombre, la justicia a veces está llena de ira. Entonces no está hablando de esa justicia, está hablando de la justicia divina. La fe está relacionada con el creer, pero también está relacionada con la confianza, con la fidelidad y con la obediencia. Yo no puedo decir que creo cuando no obedezco a Dios. Entonces no estoy creyendo lo que Él dice. Yo no puedo creer a Dios o decir que creo en Dios cuando no soy fiel a Dios. ¿Verdad? Cuando no tengo esa confianza en Él, ¿cómo puedo decir que creo? O sea, está todo relacionado. Por eso debemos entender que se trata de algo que debemos buscar y seguir. Por eso dice, en el caso de la justicia, dice síguela. ¿Verdad? Y dice que hay que buscarla y seguirla. Hay un salmo, por ejemplo, que habla de buscar la paz y seguirla también. Habla siempre de algo de buscar. Somos nosotros los que tenemos que buscarla porque están a nuestra disposición, porque Dios la tiene preparada para nosotros. Pero es decisión nuestra tomarla y seguirla. ¿Verdad? Por eso no habla acá de que con respecto a la justicia, que debemos seguir junto con las otras, ¿no? La justicia es la primera que nombra de seguir. Y después está la fe que la sigue, y en ese creer vemos como esa fe justamente relacionada con Jesús, con Dios, con alguien que ha venido a traer la palabra de Dios. Esa fe tiene que ser simplemente el creer en esa persona, no creer en cualquier cosa. Eso está relacionado con lo que ya Dios preparó para nosotros. Por eso es que se trata de obediencia. Se trata de creer esa palabra que es Cristo. Se trata de tener confianza en esa palabra que es Cristo. Se trata de tener conciencia, digamos, de que lo que Cristo dijo y hace, o nos dijo que hiciéramos, es la verdad que debemos estar aferrados. Esa es la fe genuina, ¿no? Porque nunca Dios nos va a llevar a que hagamos algo que nos perjudique. Esa es la realidad. Una vez escuché no sé si era un testimonio o un ejemplo que dieron relacionado con esta fe que nos pide Dios que tengamos de Él, ¿no? Y se trataba de un niño, un chico que estaba en una parte alta y el padre estaba abajo diciéndole: tirate que yo te agarro. Pero él no lo veía al padre porque estaba todo oscuro. Pero el padre le decía al chico: acá estoy yo, tirate que yo te agarro. Y el chico se tiró y el padre lo agarró. ¿Por qué él se tiró? Porque él creía y confiaba en su papá, ¿verdad? Porque sabía que su papá no lo iba a dejar porque lo amaba, no iba a hacer que se golpeara. Y ese es el nivel de fe que Dios quiere llevarnos a nosotros. Esa es la fe que debemos seguir. Esa fe que no importa lo que no veamos, sino importa lo que Dios dice que debemos ver y hacer. Muchas veces queremos movernos por nuestros ojos, y Dios es espíritu, no se mueve con los ojos, y quiere que nosotros entendamos de que Él es fiel a su palabra
y que lo que Él dice se va a cumplir. Dice, el amor, el otro pedido de Dios, el amor, justamente como la canción de hoy, ese amor que es el de Dios. El amor que habla Pablo también, habla de ese amor que irrita, ese amor que perdona todo, es un amor desinteresado. El amor del hombre es un amor interesado. Básicamente es un amor interesado. Yo amo porque me ama, o yo te doy porque me da, siempre hay un interés detrás. No hay un desinterés de dar por dar. Dios nos llamó para dar, simplemente no esperar nada a cambio. Porque Él era así. Ese es el amor que Él quiere que nosotros practiquemos. Porque en ese amor, si lo practicamos, Él va a estar. Porque Él es amor. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia de practicar ese amor. De que Él está ahí, porque Él es ese amor. Porque Él es amor. ¿Verdad? Y lo quiere llevar a ese nivel. Parece algo increíble, parece algo imposible. Pero si Dios lo dice, debemos ejercitar la fe. Si Dios lo dice, es porque se va a realizar. Solo que a veces como cristianos, no hablemos como los que no conocen a Cristo. Nos cuesta muchas cosas y nos dejamos arrastrar por la naturaleza propia y no nos damos cuenta que no estamos actuando por fe. No nos damos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Cuando Dios nos pide que nosotros podamos responder con fe a lo que Él dice, para que Él esté. El otro punto, la paz. Miren lo que dice el Salmo 34:14. Busca la paz y síguela. Una parte de ese párrafo, ¿no? Busca la paz y síguela. Es un mandato de Dios. Estos son tipo profecías de Dios. Debe buscar esa paz y seguirla. Está hablando de esa paz de Dios. Como dice Juan 14:27, cuando Jesús se le presentó a los discípulos, después de haber muerto en la cruz, ¿no? Después de haber resucitado, se le presenta a los discípulos y que le dice, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿No? Porque Él en realidad estaba dando de su carne, estaba dando la paz que era Él. Él se estaba dejando a sí mismo para que nosotros lo tomemos. ¿No? Por eso en Efesios, por ejemplo, Pablo dice en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Yo no puedo tener paz si no tengo a Cristo. Porque Él es la paz. Él es la paz que va a estar en mí. No es la paz humana en la que yo puedo decir, sí, estoy en paz porque nadie me molesta, estoy tranquilo. Esa no es la paz que habla Dios que debemos seguir, sino que es, digamos, simplificándola, es el seguir a Cristo, que es la paz. El seguir lo que Cristo trajo de parte de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso dice que Él es la palabra. En San Juan también 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad es la palabra que Él traía, la palabra que desciende de Dios, que la trajo Él. Y habla justamente en esos términos porque Él era toda la palabra. Es como quien vio la palabra y entrega la palabra. Cuando se entrega a Él, parece algo raro, pero eso es lo que quiere hacer entender. Por eso que
hay veces que nos cuesta, como le costó a los fariseos en su tiempo, cuando él dijo que debían comer de su carne y tomar de su sangre. Claro, decir, este está loco, ¿qué está diciendo? Como caníbal. Pero era una profecía, era una metáfora, ¿no? Porque él estaba diciendo que él, esa carne y esa sangre, era la palabra que le iba a dar vida. En la medida que esa palabra me llene a mí, esté dentro mío, Cristo va a estar vivo en mí. El amor de Dios va a estar vivo en mí. ¿Verdad? Y todo esto, estos puntos, en realidad todos estos, tanto la justicia como la fe, como el amor y la paz, son términos que están vinculados uno con otro. Porque son parte de lo que quiere hacer entender de que muchas veces podemos llegar a tener como hijos de Dios, poder tener parte de Dios, vamos a decirlo de una manera simple. Ser una parte de Dios. Y Dios quiere que seamos todos. Así como Él quiere que todos nosotros seamos de Él. Él quiere que también lo tomemos todo a Él. Y no que tomemos solo la paz, o que tomemos el amor, porque todo inclusive está vinculado, porque es de Dios. Fijemos lo que dice Isaías 32:17. Dice, el efecto de la justicia será paz. O sea que el andar en justicia a mí me va a dar paz. Están vinculados. En Romanos 5:1 dice, justificado por la fe, tenemos paz. Si tengo fe, voy a tener paz. Y Gálatas 5:6 dice, la fe obra por el amor. Sé que todo en realidad es una sola cosa porque todo es Dios. Y Dios quiere que nosotros tomemos todo de Él. Quiere que Dios no nos conformemos con solo tener parte de Dios. Yo tengo que buscar tener todo de Dios. Por eso es que Dios nos dice que andemos en la justicia, la fe, el amor y la paz. De la cual el amor es lo único que va a quedar cuando Dios nos venga a buscar. Porque Dios es el amor y yo voy a estar con Dios. Y eso es lo que nos quiere llevar Dios a nosotros, a que podamos entender que estas no son palabras sueltas, insignificantes o que está de alto, sino que son cosas que debemos buscarla y seguirla. Buscarla y seguirla, dice la palabra. En este caso dice seguirla. Isaías dice que hay que buscarla, porque no va a caer sola. ¿Verdad? Hay que buscarla, hay que ir a buscarla. Hay que presentarse. Lo tenemos cerca, pero no extendemos las manos. Es como tener hambre, tenemos comida en la heladera y no abrimos la heladera. Esto es lo mismo. Y nos quedamos sin comida. Cuando se fueron de la casa dijeron, en la heladera tenés comida. Y no abrimos la heladera para comer. Porque Dios no quiere darnos la comida en la boca tampoco. No porque no pueda ni nada, sino porque necesita gente que se manejen en integridad y con fe y entendimiento y que realmente sean responsables de lo que hacen. Porque Él no quiere esclavos. Por algo lo hizo libre. Si no, no hubiera hecho esclavo. Y tendríamos que obedecer de prepo. Eso no es lo que quiere. Dios quiere venir a reinar y a vivir con nosotros. Y eso va a ocurrir en la segunda venida. Porque ahí habla la palabra de que los cielos van a descender. Y vamos a vivir acá en la tierra con Dios. El deseo de Él es vivir con el hombre que creó. Desde el principio. Desde que estaba con Adán y Eva. Él daba a entender que Él quería vivir con él. Él vive y compartía con Adán y Eva. Hasta que hicieron lo que no tenían que hacer y bueno, Dios tuvo que establecer todo lo que sabemos hasta ahora.
pero tenemos que entender de que Él quiere seguir viviendo con nosotros en libertad, que seamos libres, que tengamos decisión propia. Por eso dice que tenemos que buscarlo, no esperar que nos lleven al rayo, porque eso no va a ocurrir. Entonces, y no solo basta con buscarlo, sino que hay que seguirlo. Porque yo puedo encontrar a alguien, y ya está, lo encontré y me conformé, se va para otro lado y yo me sirve. Porque quedo librado a las consecuencias si no lo sigo. Pero para lograr eso, debemos entender estas 4 cositas que hemos enumerado hoy, que la palabra lo enumera, que son partes de lo que realmente Dios tiene en Él y quiere darnos a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir en libertad, para que podamos realmente no solo honrar a Dios, sino ser parte del ministerio de salvación. La idea de Dios fue buscar un pueblo, preparar un pueblo, Israel, para que después ese pueblo sea quien hable de él a otras naciones. Ese pueblo no respondió como debía y nosotros fuimos parte de ese pueblo. De la palabra, Pablo dice que de los dos hizo uno, o sea, los gentiles y Israel, de los que hemos creído en él, formamos un solo pueblo ahora. Y ese pueblo es el que está encargado de ministrar la palabra de Dios al resto de la humanidad. Pero Dios no lo puede usar si yo no busco de Él, si yo no establezco en mí esta necesidad y la sigo para vivir en ella, vivir en esa forma. Entonces el Dios, ese Dios poderoso que tanto muchas veces oramos y hablamos y pedimos, se va a manifestar en nosotros por el solo hecho que en nosotros está Él. Esa es la realidad a la cual nos quiere llevar Dios. En la medida que logremos encontrarlo y seguirlo, quiere decir que Dios va a estar en nosotros, pues va a ser parte nuestra. ¿Amén? Y eso, la única forma de lograrlo es a través de la palabra, a través de lo que Cristo trajo. Porque Él trajo todo de Dios. Él el que estaba con Dios, Él el que vio a Dios, Él que sabía quién era Dios, Él mismo lo dijo. Y en Él estaba todo lo que Dios le puso para decir. Por eso es que Él decía que debíamos comerlo a Él. Porque Él era todo. Era todo el alimento que Dios quería darnos para que nosotros podamos ser libres y podamos tener realmente el poder de Dios en nosotros. Y a eso nos quiere llevar para que en la segunda venida Él nos encuentre realmente preparado. Como siervo, que dice el título, que no tiene de qué ser aprobado ya, porque está aprobado en todo. Y que realmente vamos a vivir con Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Los tiempos se acortan. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos avanzados en los tiempos. Y no sabemos cuándo va a ser el final total. Porque eso solo lo sabe Dios. Pero las señales están dadas para entender que los tiempos se acortan. Por eso es importante que entendamos que debemos buscar y seguir, ¿no?, lo que es la justicia, la fe, el amor, la paz, que le corresponde a la verdad de Dios, no la que podamos conocer como humanos, porque de eso no nos va a llevar a ningún lado, sino que tiene que ser la verdadera paz, el verdadero amor, la verdadera fe, la verdadera justicia. ¿Ve? Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tanto la fe, la paz, el amor, la justicia, todo está en vos, Señor, y sabemos que tú la tienes preparada para cada uno de nosotros.
Danos esa fuerza y esa sabiduría de poder extender nuestras manos, tomarla para nunca más dejarla, así como hizo Jacob, que se tomó del ángel y no lo soltó hasta que no lo bendijera. Nosotros debemos tomarla y seguirla por siempre. Danos ese valor, danos esa fuerza, danos ese entendimiento, Señor, y que realmente podamos buscar en tu palabra y ser llenos de ella para que ese alimento nos fortalezca y nos haga caminar en justicia. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén y amén.